Shalom, bendiciones. Es un gozo para mí estar nuevamente este día con ustedes en una enseñanza más acerca del ministerio de Jesús aquí en la tierra, acerca de lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Entonces, recordemos que estamos viendo, ahorita vamos a ver cómo echó fuera a demonios y sanó enfermos. Nos quedamos la semana pasada cuando él sana a la suegra de Pedro, de Simón, al que le llamaban Pedro. Entonces vamos a seguir viendo la vida de él y vamos a ver cuál fue el propósito que Jesús trajo aquí a la tierra, porque yo les dije que era el que él había traído el reino de los cielos aquí a la tierra. Entonces tenemos que ver qué es eso, porque cuando nos hablan del reino de los cielos y nosotros no lo vemos, pues nos quedamos igual. Así que vamos a ir viendo cómo es que se movía Jesús aquí en la tierra, qué era lo que él hacía. Y yo espero que esas enseñanzas sean de gran bendición para ti. Y si te gusta el video, por favor, dale like, suscríbete al canal si no lo has hecho. Compártelo con otras personas. Yo sé que estas enseñanzas van a ser muy importantes para las personas que quieran conocer que ya el reino de los cielos está aquí. Y vamos a ver cuáles son las manifestaciones del reino de los cielos. Y vamos a, si Dios, si nosotros realmente queremos seguirlo, pues vamos a practicar y vamos a ver que esto es de bendición. Y nos vamos a ir a Marcos en el capítulo, vamos a ver en el capítulo 1, estamos en el capítulo 1, 32 y 33. Acuérdense que estamos viendo los evangelios porque conjuntamente, porque unos a veces dicen una cosa y otros otra, y no es que se contradigan, sino que se complementan. Entonces, por esta razón lo vamos a hacer así. Dice el 1:32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Jesús acababa de sanar a la suegra de Pedro, ¿verdad? Aquí en la Biblia dice Simón, pero a él le decían Pedro, que es el que nosotros conocemos como Pedro. Acababa de sanar a la suegra de Pedro. Y la suegra se levantó y comenzó a servirle. Me imagino que se puso a hacer una rica comida y le sirvió, ¿sí? Y todo esto que pasaba con Jesús se transmitía de boca en boca. Inmediatamente decían, ¡ay, sanó a la suegra de Simón! O de Pedro, como le quieramos decir. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se esperaba la gente a que llegara la noche para ir a la casa de Pedro ahí a buscar a Jesús, llevándole a los enfermos y a los endemoniados? Y dice en el 33, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Todos fueron ¡pum! Porque en ese momento se acababa el día de reposo. Recordemos que los días, la manera como mide los días, el Dios que creó la tierra, es que y pasó la tarde y la mañana y fue un día. El día, como Dios lo diseñó, es de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del siguiente día. Entonces, cuando fueron las 6 de la tarde, que ya se había oscurecido, a esa hora se terminó el día de reposo y fue cuando la gente fue con sus enfermos. ¿Por qué hasta esa hora fue? Porque por las leyes que habían puesto los fariseos y los saduceos y todos esos estudiosos de la ley, tenían muchas prohibiciones para el día de reposo. Muchas prohibiciones que no venían de Dios, pero que sin embargo las habían establecido de generación a generación. Y entonces ellos no podían llevar a sus enfermos en camillas, no podían transportar a sus enfermos en camillas. Se suponía por la ley que no se podía sanar ni siquiera a un enfermo en el día
del reposo. Eso es la religión. La religión ata a las personas. La religión no permite que Dios se mueva como Él quiere moverse. Entonces, por esas razones que se esperaron a que terminara el día de reposo, para entonces agolparse a la puerta de la casa de Simón y llevar a sus enfermos, porque los llevaban en camillas y también llevaban a los endemoniados. ¿Qué es un endemoniado? Una persona que está poseída por un demonio, que no tiene voluntad propia. O sea, un demonio puede estar dentro de una persona y solamente influenciarla. Por ejemplo, una persona que es rebelde, pues a lo mejor ahí tiene un espíritu de rebeldía que lo hace rebelde, pero no ha tomado su voluntad, esa persona sigue haciendo su vida. Pero una persona cuando ya fue totalmente poseída por ese demonio, por un ser espiritual, porque un demonio es un ser espiritual del reino de las tinieblas, esa persona ya no tiene voluntad, ya no hace lo que ella quiere, ya no hace una vida propia, sino que está a expensas de lo que el demonio quiere hacer. Y entonces tienen vidas muy disfuncionales. Entonces, dice que a muchos, llevaron como dice, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y nos vamos a ir a ¿cómo se llama? A Mateo, a ver, vamos a ver qué Mateo es. Sí, vamos a irnos a Mateo 8, 16 y 17. Dice, y cuando llegó la noche, vuelve a repetirse, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Entonces, ¿cómo lo vimos? ¿Cómo es que Jesús echaba fuera a los demonios? Con la palabra. Él los reprendía, él les decía, espíritu de rebeldía, sales de... Por ejemplo, una persona que ya fue poseída tiene un espíritu de esquizofrenia, que es un tipo de locura. Y entonces, ¿qué hace? Le dicen, Jesús le dijo seguramente a esos, sales de él. Ni siquiera le tenía necesidad de decirle espíritu de esquizofrenia, porque ellos sabían quién era él. Vamos a ver en una parte del Evangelio dice que ellos sabían quién era Jesús. Entonces Jesús no necesitaba ni decirle en nada, simplemente se iban porque él tenía la autoridad o sea, los demonios siendo seres espirituales sabían quién era Jesús, sabían que Jesús era el mismo Dios, sabían que él tenía toda la autoridad sobre de ellos. Entonces, ¿qué hacían? Pues huían, salían. ¿Qué dice en Lucas 4:41? Vamos a ver. Dice, también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Ellos se tenían que sujetar porque como seres espirituales lo podían ver y sabían quién era. Y él no los dejaba hablar. Entonces los demonios pueden hablar, sí, a través de la persona que tienen poseída. Hablan. Un demonio no puede hacer nada si no tiene a una persona a la que influencie. Eso es algo muy importante. O sea, los demonios no tienen ningún poder. Después de que vino Jesús ya no tienen poder. Porque en el nombre de Jesús se tienen que sujetar. Ahorita vamos a ver esa parte. Cómo en el nombre de Jesús todos los demonios se tienen que sujetar. Entonces vemos aquí que los demonios, aunque quisieran dar voces haciendo escándalos y enojándose, ni siquiera eso les permitía, los echaba fuera, porque Él es el mismo Dios. Ellos sabían quién era. Entonces vamos a ver, entonces aquí vemos esto vimos en Lucas 4:41. Ahora vamos a irnos a Mateo. Me quiero ver la segunda parte que dice, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados
y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, todo lo que se había escrito de Jesús, todo se fue cumpliendo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Entonces vemos cómo Él vino para el cumplimiento de la palabra de Dios. Y vemos entonces ahí cómo dice que a todos los enfermos, no a unos cuantos, a todos los que les llevaron, a todos los sanó. Porque ese es el poder del Dios que tenemos. Y si nos vamos a Lucas 5:40, vemos, dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, ¿cuántos? Todos los que tenían enfermos, todos llevaron a sus enfermos y los llevaban en camilla, porque era prohibido que anduvieran en camilla el sábado, por eso también no se los llevaban. Y para los religiosos era prohibido que Jesús también sanara el sábado. Reglas de hombre que habían puesto. Dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. O sea, sí los llevaban en camillas, los llevaban, sus familiares los llevaban a él, a Jesús. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Qué maravilloso. O sea, poniendo las manos sobre los enfermos, se sanaban ellos. Entonces vemos cómo, ¿se acuerdan cómo vimos que le dijo a la fiebre: sal fiebre de ella, de la suegra de Simón, o el llamado Pedro? Y salió la fiebre, la dejó, y la mujer se levantó sana, con deseos de trabajar, de servirle, de hacerles una comida. Entonces vemos cómo este es el reino de los cielos. Esta es la manifestación del reino de los cielos. Jesús vino a traer el reino de los cielos. Jesús vino aquí a traer el reino de los cielos, y el reino de los cielos en su manifestación es cuando nosotros vemos que enfermos son sanados y que personas que estaban influenciadas o endemoniadas son libres. Vamos a irnos a Marcos, ahí Marcos 16, para que veamos. Porque tú me puedes decir: bueno, pero eso pasó en el tiempo de Jesús, ahora tenemos las medicinas, ahora tenemos los psicólogos, ahora hay medicina para que las personas que son esquizofrénicas o que tienen problemas de bipolaridad, porque también la bipolaridad es un demonio, pues se sanen o se controlen. O los tienen solamente con, ¿saben qué son esas medicinas? Solamente son drogas que los tienen asonzados. Pero el demonio ahí está. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? Que nosotros nos podamos dar cuenta que así como somos seres físicos, hay un mundo espiritual que está interactuando en medio de este mundo físico, en medio de este mundo, pero que mis ojos físicos no lo pueden ver. Pero, sorpresa, también tenemos nuestro ser espiritual, pues obviamente tiene también sentidos espirituales. Y cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia, comenzamos y decidimos seguir al Señor Jesús, Él va a ir abriendo nuestros ojos y nos vamos dando cuenta de muchas cosas que antes no nos habíamos dado cuenta. Este es el evangelio del reino. Que nos demos cuenta que no nada más somos una persona física, somos un ser espiritual, que día a día tenemos una lucha tremenda. Pensamos que nosotros estamos luchando solo con las cosas físicas. No. Hay muchas cosas espirituales, muchos entes, seres espirituales del reino de las tinieblas, que no te quieren dejar a ti conocer a Dios, al Dios verdadero, al Dios que es espíritu, al que no tiene ninguna imagen, pero que te creó a ti y me creó a mí, y Él sabe cómo funcionas tú y cómo funciono yo. A ese Dios que ya pagó un precio de sangre,
para que tú y yo lo conozcamos, para que tú y yo podamos tener lo que ese Dios todopoderoso compró a precio de sangre. Fíjense lo que dice aquí en Mateo 16:17. Dice, perdón, 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado. Yo necesito creer en quién, en Jesús. ¿Qué significa creer en Jesús? Que yo decido y yo entiendo que Él pagó el precio de mis pecados para que yo sea libre. ¿Qué sucede cuando yo estoy en pecado? Cuando no he tomado ese precio que Él pagó por mis pecados, pues que va a venir maldición sobre mi vida, van a haber cosas muy malas. Y yo no sé por qué, por más que lucho, por más que quiero salir adelante, no puedo, no sé qué me pasa. Pues ¿por qué? Porque seguramente hay muchas situaciones espirituales como son pecados que ni siquiera nos damos cuenta. Ni siquiera nos damos cuenta. Yo cuando vine al Evangelio dije, pues yo ni siquiera me di cuenta de tantas veces que yo pequé. ¿Por qué? Porque no conocía la palabra. Y entonces, ¿qué pasó? Pues tenía muchas maldiciones sobre mi vida. Y tuve que pasar por muchas situaciones muy difíciles. Entonces, a veces dices que no sé, por más que lucho, por más que esto, por más que aquello, como que no veo muchas cosas que yo quisiera ver. Entonces dice, el que creyere y fuere bautizado, necesitamos ser bautizados, ser sumergidos en agua. Y después hay otro bautismo, el bautismo del Espíritu de Dios. O sea, necesitamos ser revestidos de Él. Dice, será salvo. ¿Qué significa salvo? Que ya mis pecados fueron pagados y que yo puedo pertenecer al reino de los cielos. No hasta que me muera, aquí en la tierra. Aquí en la tierra yo puedo pertenecer ya al reino de los cielos y tener la bendición de poder ser parte del reino de los cielos. ¿Qué hay en el reino de los cielos? Hay sanidad, hay bendición, hay gozo, hay amor. Me voy a sentir bien, voy a estar bien. Y Él se va a hacer cargo de mí. Dice, más el que no creyere será condenado. O sea, tendrá condenación. ¿Qué es una condenación? Cuando ya pasas por un juicio y declaran que eres culpable, pues ya eres condenado a una pena. ¿Sí? Y eso es algo espiritual. O sea, la salvación me da la entrada para que yo pueda pertenecer al reino de los cielos, pero yo debo de buscar a Dios, de conocerlo, de ir cambiando muchas cosas en mí para pertenecer al reino de los cielos. Voy entrando al reino de los cielos paulatinamente, conforme yo voy conociendo su ley, voy sujetándome, ¿cómo se llama eso? Conforme yo voy reconociendo, arrepintiéndome, dejando eso, entonces yo voy siendo trasladado. Es una cosa, es un proceso. Necesitamos ser procesados. Y dice el 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ya sabemos quiénes son los que creen en su nombre. Dice, echarán fuera demonios. ¿Con qué? Con su palabra. Diciendo en el nombre de Jesús. Por ejemplo, una madre que tenga muchos problemas con un hijo rebelde. Seguramente hay un espíritu de rebeldía que entró porque a lo mejor en su tiempo la mamá cuando fue joven fue muy rebelde con su madre o con su padre o con los dos. Y ahora su hijo es muy rebelde. Entonces ahí hay una legalidad para que ese muchacho sea rebelde. ¿Qué es el paso número 1? Reconocer, Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón porque cuando yo tenía la edad de mi hijo, yo era igual de rebelde o peor que él es de rebelde. Perdóname. Y te pido que en el nombre de Jesús llevo todo esto a los pies de la cruz de Cristo y te pido que me laves con tu sangre. Lava este pecado de rebeldía en mí. Lávame porque yo lo reconozco y sé que yo no sabía que yo tenía que ser obediente con mi padre. Yo no entendía ese mandamiento.
porque es un mandamiento, honrar a nuestros padres. Y no nos dice si son buenos o malos, simplemente dice honra a tu padre y madre. ¿Qué significa honrar? Amar, bendecir, obedecer. No importa que tú ya seas una persona casada, si tu padre te dice algo, tu madre te dice algo, escúchalo. Y no seas grosero, porque ellos, aunque tú ya estés casado, ellos tienen autoridad sobre ti. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya, primero nos ponemos a cuentas con el Padre y después, ¿qué hacemos? Tomamos autoridad en el nombre de Jesús y le decimos, espíritu de rebeldía, ya no tienes derecho de estar ahí en mi hijo. Así es que quedas atado, te reprendo y te ordeno que lo sueltes. Suéltalo, déjalo en el nombre de Jesús. Y si usted cree, y de verdad, si tú crees en esto y lo haces obedeciendo a Dios, poniéndote a cuentas con Él, vas a ver un gran cambio en tu hijo. Este es el reino de los cielos, que yo pueda darme cuenta que en todas las situaciones en las que vivo y que me están afectando o que me están dañando, que me están trayendo problemas, hay entidades espirituales. ¿Qué son entidades espirituales? Seres espirituales, demonios, que pueden estar actuando en las personas. Un demonio es un ser espiritual. Para poder actuar necesita una persona, un ser humano, que esté dispuesto a dejarlo o que no conozca el evangelio y que si ni siquiera se da cuenta, se deja usar por ese demonio. Así es. Que es el reino de los cielos, que nos demos cuenta que en medio de este mundo físico hay un mundo espiritual que está interactuando, que me puede estar afectando, que me puede estar trayendo muchos problemas, pero que ahora sé que aquí en la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, yo voy a poder enfrentar todo esto. Esta es una oración muy corta la que yo te dije, un modelo muy corto. Espero poder más adelante dar algo más profundo. Lo hice muy rápido, pero esta es la idea. Lo que quiero aquí es que tú veas la idea. Y también dice aquí, en la última parte del 18, dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lo que Jesús hizo, Jesús dijo, cosas que yo hice y mucho más, ustedes podrán hacer. Entonces vemos que Jesús nos dijo que en este tiempo nosotros podíamos hacer muchas más cosas de las que Él hizo. ¿Y qué es lo que necesitamos? Conocer, saber, tener conocimiento de su palabra. Ser muy bendecidos todos y espero que esta enseñanza haya tocado tu corazón y despierte en ti la necesidad de buscarlo. Vamos a hacer una oración, cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza y vamos a decir, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido que abras mi mente. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a entender. Si tú ya hiciste la oración de fe y creíste que ese ser espiritual, que es el Espíritu Santo, ya entró en ti, dile, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a entender todas estas cosas espirituales. Ayúdame a recibir que en el nombre de Jesús, si lo hice ya mi Señor, y si estoy dispuesta a obedecer y cambiar todo lo que tenga que cambiar, ya seas hombre o mujer, si yo estoy dispuesto, sé o dispuesta, sé que yo puedo echar fuera demonios, que puedo poner mis manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ayúdame a creer que esto es posible. Ayúdame, Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y quiero decirte algo que yo no uso medicina. Yo uso vitaminas y porque hay veces que uno necesita vitaminas, pero
Yo no uso ningún ácido acetamínico, nada, porque realmente yo no tengo ningún problema. Pero cuando me llega a pasar algún dolor, alguna situación, yo oro o pido que algún hermano me ore, mi esposo, y eso se va. Así es que nosotros somos personas que no usamos medicina. Créemelo, no usamos medicina. Así es de que, pues, que sean muy bendecidos y que pasen una semana bendecida. Gracias. Recuerda darle like al video.